Muy buenas, me llamo Sebastián y os doy la bienvenida a este canal donde, hiperbáricamente hablando, trataremos en profundidad todas aquellas cuestiones que nos interesan a los buzos. Lo prometido es deuda y, como dije en el último vídeo, hoy hablaremos de buceo comercial. Si os parece, empezamos con una definición y a partir de ahí vamos desglosando y entrando más en detalle. Podríamos definir el buceo comercial, profesional o industrial, podéis encontrarlo con cualquiera de esos tres nombres, como una modalidad donde el buzo lleva a cabo trabajos bajo el agua en los sectores de la construcción, ingenierías, mantenimientos de estructuras u otros propósitos comerciales. En el Boletín Oficial del Estado también podemos encontrar una definición en el artículo 3, capítulo 1 del Real Decreto 550/2020 de 2 de junio por el que se determinan las condiciones de seguridad en las actividades de buceo. Y ahí podemos leer: buceo profesional es aquella modalidad que se lleva a cabo para el ejercicio de una actividad de tipo económico o empresarial y que no podrá desarrollarse al amparo de las demás modalidades de buceo. En mi opinión, esta no acaba de ser una definición del todo precisa, puesto que cualquiera que la lea podría llegar a la conclusión de que también, por ejemplo, los instructores de buceo o guías de inmersión en los clubes recreativos, al llevar a cabo una actividad laboral y por tanto recibir una remuneración económica por ello, también son buzos profesionales, y no es el caso. De hecho, ellos y nosotros, los buzos comerciales, tenemos marcos legales distintos. Pues bien, para que la mayoría lo entendáis, el buzo comercial es el resultado de juntar la experiencia y los conocimientos de un profesional de los sectores de la construcción, la ingeniería, los sectores anteriormente mencionados, y un buzo. Sabiendo esto, veamos qué tipos de trabajo pueden llevar a cabo los buzos dependiendo de la empresa donde estén trabajando. Número 1. Buzos de obra hidráulica. Es una de las aplicaciones mayoritarias del buceo comercial. Estos profesionales normalmente llevan a cabo trabajos de inspección, remodelación, construcción y demolición, entre otros, en estructuras subacuáticas. Vendría a ser algo parecido a la albañilería, pero dentro del agua y por supuesto con algunas diferencias más. Hacen trabajos muy diversos, puesto que los podéis encontrar tanto en inmediaciones de instalaciones portuarias, en mares y ríos, como empresas, como incluso bajo puentes que atraviesan grandes masas de agua. O si no, ¿cómo creéis que se hicieron puentes tan famosos como este o como este? El buceo está más presente en vuestro día a día de lo que pensáis. Número 2. Buzos en mantenimiento y reparación de buques a flote. Tal vez en alguna fuente que consultéis os pueda aparecer con el nombre de Underwater Ship Husbandry. Aquí tenéis que pensar que cualquier embarcación precisa de un mantenimiento cada cierto tiempo, y eso también incluye toda la superficie del mismo que queda por debajo de la línea de flotación, lo que en náutica recibe el nombre de obra viva. Si un barco tiene estas dimensiones, por supuesto que no supone ninguna complicación sacarlo a dique seco para que se le haga el mantenimiento o las reparaciones que necesite. Pero ya cuando las dimensiones van pareciéndose más a esto o incluso esto, la historia es muy diferente. Y ahí es donde entramos los buzos, puesto que estos profesionales se encargan de hacer todas las labores de mantenimiento y reparación dentro del agua cuando éste llega a un puerto, puesto que, como he dicho antes, esta zona que he mencionado es esencial que se mantenga en buenas condiciones si queremos que el estado general del barco también lo sea. De este modo, el armador ahorra mucho dinero y tiempo. La próxima vez que os tenga que llegar un pedido de muy lejos, que muchas veces lo transportan buques cargueros, os acordaréis de esto. Número 3. Los buzos acuícolas. Ellos se encargan de mantener toda la infraestructura necesaria en el agua, en las granjas de pescado y por supuesto también del tratamiento del pescado mismo. Aunque a día de hoy mucha gente cree que el pescado que consume proviene de la pesca tradicional, la realidad es que la mayoría del género a la venta proviene del sector acuícola. Número 4.
buzos de salvamento y recuperación. Este es precisamente el tipo de trabajo que estoy desarrollando en Portugal y de verdad me encantaría seguir aprendiendo y especializándome en ello, puesto que me parece una profesión muy bonita. El buceo de salvamento consiste en la recuperación total o parcial de buques, sus cargas, otros vehículos u otras estructuras que se han hundido. En el caso de los barcos, también actuamos cuando estos se encuentran medio hundidos, embarrancados o que estando en situación de zozobra requieren de asistencia. De este tipo de operaciones hay muchos casos conocidos, pero creo que todo el mundo recuerda el caso del Costa Concordia, que ocurrió cuando yo era pequeño y probablemente hasta la fecha haya sido el dispositivo más grande que se ha montado para un buceo de salvamento. En otros casos, las operaciones de salvamento pueden requerir reflotamientos a decenas de metros de profundidad. 5. Soldadores submarinos. Otra profesión muy interesante dentro del buceo. Aunque todos o la mayoría de buzos comerciales tenemos algo de conocimientos y experiencia en cuanto a soldadura subacuática, aquellos que se especializan y se certifican como soldadores subacuáticos suelen dedicarse únicamente a ello, puesto que esta es una tarea que requiere de mucha práctica y constancia, puesto que si no se pierde destreza muy fácilmente. Estos buzos pueden hacer tanto soldaduras húmedas como soldaduras en seco en habitáculos hiperbáricos. 6. Buzos offshore de gran profundidad y saturación. Seguro que más de una vez en Instagram o YouTube os ha salido algún vídeo donde aparecía un buzo trabajando en una planta en medio del mar y sonaba una canción que era esta. ¿Verdad que sí? Pues sí, estos son los buzos offshore, que llevan a cabo su trabajo en lugares muy lejanos a cualquier zona costera. Y dentro de estos, el cinturón negro se lo llevan los buzos de saturación, que desempeñan su trabajo a mucha profundidad y en muchas ocasiones sobrepasando los 100 metros de profundidad. Debido a las características de ese tipo de operaciones, siempre y cuando el buzo no está dentro del agua, debe permanecer el resto de su tiempo, sin excepciones, dentro de complejos de saturación, que son cámaras hiperbáricas equipadas para ser habitables durante todo el periodo en el que se lleva a cabo la operación y, como mucho, no puede extenderse más de 30 días. Un buzo de saturación español que tiene un perfil de Instagram con el nombre de Ari Buzo tiene un canal en YouTube llamado Españoles en Saturación y os lo comento por aquí por si lo queréis consultar, os ha picado la curiosidad porque tiene algunos vídeos que son muy interesantes y os pueden ser muy instructivos a la hora de haceros una idea de en qué consiste el buceo de saturación. Por último, tenemos otros trabajos dentro del buceo comercial que tal vez no son los más comunes, pero que al menos a mí me despiertan mucha curiosidad. Como por ejemplo la arqueología submarina, donde se estudian estructuras antiguas que se encuentran bajo el agua a través de la investigación y la recuperación de información. O por ejemplo, si ya de por sí el buceo comercial es una profesión de riesgo, por si no fuera suficiente, tenemos los buzos nucleares o de operaciones hazmat. Son buzos muy polivalentes, especializados para desempeñar trabajos en aguas contaminadas con materiales muy peligrosos en condiciones extremas. Están sumamente formados en prevención para evitar lo menos posible la radiación. Y bien, después de este despliegue, ¿sabrías ponerme otro ejemplo de trabajo dentro del mundo del buceo comercial? Si es así, déjamelo en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido muy instructivo para que conozcáis mi profesión y nos vemos en la siguiente conversación hiperbárica.